al libro de Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Reitero, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 19 y verso 20. Doy tiempo para que tú te ubiques ahí en la palabra. Tal vez fuiste corriendo, trajiste el cuaderno que se te había quedado. Bien, entonces no olvides el reino de Dios a nuestro favor. El reino de Dios al cual tú perteneces está a favor tuyo. Ya no es solamente una frase, no, es algo que tú tienes que vivir, es algo que tú tienes que disfrutar. Así como ayer hablábamos del regalo maravilloso a la humanidad, que es Jesús revelado a nuestras vidas. Asimismo yo te digo, el reino de Dios está a tu favor, está a nuestro favor. Levanta tu mano derecha y declara: el reino de Dios está a mi favor. Y hoy tomo esta verdad para mi vida y declaro que se materializa cada día de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 4, 19 y 20 nos dice de la siguiente manera: pero iré pronto a visitaros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Declara: el reino de Dios no son palabras, sino poder. ¿Poder de quién? Poder de Dios obrando a tu favor. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo hoy te invito, Dios, yo hoy te pido, yo hoy te ruego, yo hoy clamo para que el Espíritu Santo que trae revelación, Señor, hoy nos ayude a ahondar. No queremos, Señor y Dios, solamente tocar el agua. Queremos, Señor, sumergirnos en ella. Queremos, Señor, nadar en ella. Queremos, Dios, sacar todo el provecho, Señor, que esta tu palabra, Santo Dios, Padre, quedó escrita. Todo el poder, Señor, con el cual tú dejaste plasmada esta palabra. Señor, anhelo que quede sembrado en el corazón de cada oyente, de cada persona, Señor, que se ha unido a esa transmisión o que ha de unirse en el transcurso de estos minutos que vamos a estar compartiendo tu bendita palabra. Palabra eficaz, palabra que tiene poder, palabra que es dunamis, palabra que es dinamita, palabra que quita, palabra, Señor, que irriga, palabra que riega, palabra que levanta, palabra que bendice, palabra que direcciona, palabra que limpia, Señor, nuestras vidas. Señor, así, mi Rey, que hoy estamos totalmente expuestos al poder de tu palabra, para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El reino de Dios a nuestro favor. Interesante, hablando Pablo a la iglesia de Corinto, les dice entonces: pero iré pronto a visitaros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Qué interesante. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Me impactó este versículo y hablando de, tanto que la palabra expone y que Jesús habló del reino que se había acercado, de que el reino era semejante a esto, aquello, a lo otro. Tantos ejemplos y tantas parábolas que nuestro amado Jesús nos dejó. Pero interesante ver cómo Pablo, después de que ya Jesús no está en la tierra, después de que Pablo es preparado para compartir la palabra del Señor, después de que Pablo tiene un encuentro maravilloso con nuestro amado Señor Jesucristo, que le conoce, es revelado a su vida de una manera sobrenatural, camino a Damasco, creo que tú muchas veces lo has leído. Y Pablo se convierte en un apóstol, Pablo se convierte en un seguidor fiel,
totalmente fiel a Jesús, a pesar de sus fallas, a pesar de que había sido adoctrinado de una manera totalmente diferente, a pesar de que perseguía la iglesia que alababa a nuestro Señor Jesucristo. Un día el Señor se revela a su vida y ahora aquel que perseguía la iglesia estaba entrenando a la iglesia para creer en Jesús. Pero particularmente cuando Pablo le habla a sus hijos de la iglesia de Corinto, porque entiende que tu pastor es también tu padre espiritual, él se interesa de una manera especial. ¿Por qué? Porque él ha notado por las cartas que le envían, por las cosas que han declarado de la iglesia de Corinto, que resulta que la iglesia de Corinto se había vuelto solo palabrerías. Y más vale tenían un poder, y el poder era un poder contrario al poder de Dios. Era un poder que había hecho que el corazón de ellos se envaneciera. Y yo te digo hoy, procura con toda diligencia guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces Pablo les dice, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Interesante ver cómo Pablo, hay otras versiones donde habla el poder de Dios. Pablo les advierte y les dice, ustedes están extraviándose del camino. Y andando de esa manera, el reino de Dios no se va a manifestar a favor de ustedes. Entonces, es necesario que hoy tú y yo entendamos o recordemos que pertenecemos al reino de Dios. Qué bueno pertenecer al reino de Dios. Y cuando a mí me hablan de que yo pertenezco al reino de Dios, mi mente se dimensiona de una manera extraordinaria, porque digo, wow, es el reino tuyo, Señor. Si vemos en la tierra tantas cosas hermosas, maravillosas que tú creaste, imagínate, Señor, tu reino. Tu reino debe ser algo sorprendente, algo que no cabe en la razón humana. Y entiende que tú y yo pertenecemos a ese reino. Debo aprender a conocer el reino al cual yo pertenezco y al rey que está gobernando mi vida. Tú y yo debemos interesarnos por conocer ya no tanto esta tierra, porque entiende que aquí somos forasteros, venimos solo de paso. Pero realmente nuestra nacionalidad es celestial y está allá en el reino de los cielos, donde Jesús a ti y a mí se nos adelantó para prepararnos morada. ¿Qué tan preparados estamos para ir a habitar una eternidad en el reino al cual pertenecemos? ¿Qué tanto tú conoces del reino al cual tú perteneces? Es importante que hoy empecemos a hacernos este tipo de preguntas con profundidad. Ya deja de estarte afanando. ¿Y cuándo será que Jesús vendrá? ¿Y será que yo sí soy salvo? ¿Y qué pasará? Mira, deja de estar preguntando cosas que realmente hasta este momento tú ya deberías tener la respuesta. La respuesta está en la venida de Jesús. No se sabe cuándo es. Y eso es algo claro. Hay estadísticas, aquellos estudiosos de la palabra, sí, pueden poner fechas tentativas, pero entiende que la fecha y la hora solamente el Padre la conoce. Lo que tú y yo debemos hacer en la tierra es prepararnos. Este es tiempo de preparación. Panes sin levadura. El reino de los cielos está preparado. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a habitar en él. Pero aquí tenemos que prepararnos para poder ir a habitar en ese maravilloso reino al cual pertenecemos. Porque ¿cómo puedo ser embajador si no conozco lo que represento? Ahora, 2 Corintios 5:20 nos dice algo bien especial. Vaya ahí conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Tú y yo somos embajadores de un reino, somos embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores de ¿qué? Somos representantes de Cristo en la tierra. Mira qué grande galardón tenemos, iglesia.
Representamos a un reino que es inconmovible, un reino que no está en crisis, un reino que tiene un rey que es soberano, que es eterno, que es para siempre. Pero a veces tú y yo nos olvidamos de hablar como dignos embajadores de ese reino. A veces se nos olvida comportarnos como dignos embajadores de ese reino. Tú y yo tenemos que aprender a hablar, a pensar, a comportarnos como embajadores del reino al cual pertenecemos. Esto no es una broma, esto no es un chiste, esta no es una predicación de relleno. Esta debe ser para ti y para mí una predicación que nos advierta que ya no podemos andar por la vida como se nos viene en gana, que ya no podemos seguir caminando como veníamos caminando. Mujer, hombre, dejemos la necedad del sistema mundo. Entiende, un día Israel, toda aquella generación que salió de Egipto fue muerta en el desierto a causa de que no pudieron sacar a Egipto de su mente, de su corazón, de sus actitudes. Tú y yo no podemos morir en el intento de llevar una vida en santidad. Tú y yo tenemos que lograrlo. Tú y yo tenemos que lograr vivir la vida en santidad que el Rey al cual representamos está demandando que lo hagamos. Ahora, el Rey al cual tú representas venció el pecado, venció la tentación, no cayó ante ella. Y vino a la tierra siendo un ser humano como tú y como yo. Se despojó de ser Dios. Aquellos que tienen la falsa doctrina de que Él sí era como Dios. No, Él se despojó de serlo. Para enseñarnos a ti y a mí que sí se puede vivir una vida en santidad. Jesús vino a ser embajador de su Padre. A ser embajador del reino al cual Él pertenece. Y vaya que lo dejó en alto. Y vaya que cambió la historia. Y vaya que sigue cambiando la historia de cada ser humano que se acerque a Él y le recibe como Salvador. Es tiempo en que nosotros reconozcamos que el Señor nos ha dado un título sumamente importante. Tú eres embajador. Tú eres embajador. Levanta tu mano y declara: soy embajador del reino de los cielos. Represento a Jesús en la tierra. Represento el reino de Dios en la tierra. Cuando tú y yo entendemos y es revelada esa palabra, porque yo hoy declaro que se quiebra todo letargo en tu mente. Se quiebra todo diseño de Satanás y de este sistema en tu mente. Sistema que viene a causa de las iniquidades que aún no han sido quitadas de tu vida. Por eso a veces tú no logras entender la importancia de la palabra, porque todavía estás pensando en cosas ilusorias y vanas y has dejado de centrarte en lo más importante y eterno, que es el reino de Dios, y que tú y yo somos embajadores, que tenemos autoridad, poder, unción, potestad en la tierra dada por Cristo Jesús. Recuerda que días atrás hablábamos que el Señor nos legó a nosotros esa autoridad. Venció la muerte, venció a aquellos que le decían, ¿pero por qué? Porque claro, muy seguramente Satanás y sus demonios todo el tiempo están diciendo, pero ¿por qué le das aquella oportunidad si él es pecador, ella es pecadora? Mira cuán débil es, mira cuán inconstante, mira cuántos errores, mira que no ha decidido llevar tu reino en alto. Pero el Señor día y noche sigue abogando por ti y por mí. Y es Jesucristo de Nazaret el que lo hace todos los días. Al Rey al cual representamos todo el tiempo está a favor nuestro. Al Rey al cual tú sigues todo el tiempo está a favor tuyo. Entonces tú y yo en este tiempo, entendiendo que Pablo declara a través de la revelación del Espíritu Santo que tú eres un embajador de su reino. ¿Qué es un embajador? Y un embajador es un agente diplomático de alto rango enviado por un gobernante o gobierno como su representante público. Tú no puedes decir que tú representas al reino de Dios cuando tú no has ido al público a hablarle de aquel reino al cual tú perteneces. Si tú no eres capaz de hablarle a una persona de Jesucristo de Nazaret y su palabra, tú no eres un digno embajador del reino.
Pero cuando tú te dices, Señor, tal vez no sé hablar muy bien, no tengo palabras elocuentes, pero Señor, tengo un amor y una pasión por ti y entendí que soy tu embajador, tú te levantarás y dirás, Señor, llena mi boca con tus palabras. Quiero hablar de ti. Ya quiero dejar de hablar tanta necedad y tanta basura de este mundo. Señor, quiero hablar de tu reino. Y yo te digo, es tiempo de reconciliar al hombre con Dios. Tú eres embajador del reino de los cielos, no solamente para pedir bendiciones para tu casa. Bájate de ese árbol, iglesia, por favor. Entiende que hay una responsabilidad sumamente grande sobre ti y sobre mí. Que no debería ser solo una responsabilidad, sino un privilegio. Mira, los ángeles quisieran venir a predicar la palabra del Señor. Quisieran tener la oportunidad que tú y yo tenemos dada por Jesucristo. Pero a ti y a mí a veces entonces nos da miedo. Y ese miedo te consume. Y ese miedo te calla. Y ese miedo hace que tú cada día digas, soy torpe, no sé hablar, no puedo hacerlo, pero ¿cómo lo haré? Pero ¿cómo? Eso tal vez es mejor que lo haga el pastor, porque tal vez yo la embarro. Mira, aprende a embarrarla, pero al menos inténtalo. Intenta hablar del Señor. Y mira, más que palabras, porque aquí dice que el reino de los cielos no son solo palabras, pero de lo que estaba hablando realmente Pablo era que ellos habían dejado que su corazón se envaneciera y estaban hablando de cualquier otra cosa menos de lo que es realmente importante. ¿Cuánto hace que tú no hablas de algo importante? Y has decidido solamente hablar de lo que el sistema a ti te ha dicho que tienes que hablar. Y hablas todos los días tal vez de la pandemia, y hablas de esto, y hablas de lo otro, y hablas de aquello, de aquello, de aquello. Pero ¿cuánto hace que tú no hablas del Señor? ¿Cuánto hace? Hazte esa pregunta hoy. Porque realmente el reino está a nuestro favor, sí. Tú dirás, bueno, pastora, pero usted está hablando de que el reino está a nuestro favor, pero usted nos está tal vez hablando muy fuerte. Pero resulta que para tú y yo tener un reino a favor nuestro, tenemos que aprender a ser primero embajadores de Él. Todo en Dios tiene un orden. Salmos 24 del 1 al 6. Puede que tú digas en este momento, pero ¿y dónde están las promesas entonces? Entiende que no hay promesa cumplida si primero no hay un mandamiento efectuado. Dice entonces, Salmos capítulo 24 del verso 1 al verso 6. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Este salmo a nosotros nos ubica en decirnos, mira, tú tienes la capacidad de moverte en el reino espiritual, así como en el reino terrenal. Claro que sí. De todas maneras, somos forasteros en esta tierra, pero aunque forasteros, pues vamos a vivir una temporada en esta tierra. Bien. Pero ¿qué podemos decir frente a esto según el Salmo capítulo 24? Y una de las primeras cosas que encuentro es que el reino está a mi favor, pero yo debo también estar a favor del reino. El reino está a tu favor, iglesia, pero tú tienes que aprender a estar también a favor del reino. A veces nosotros llevamos una vida cristiana liviana, porque este sistema nos ha enlodado nuestra capacidad de pensar. Y una de las cosas que, por ejemplo, en Latinoamérica se ve mucho y en estos tiempos se está viendo mucho, es que llegan ciertas ayudas, bueno, poco, mucho, medio, llegan ayudas, pero la gente es desagradecida.
Entonces, mira, tal vez no tenía ni una libra de arroz y les llegó una libra de arroz, una taba de panela, una libra de azúcar, pastas para sopa, para hacer espaguetis, pero la gente es desagradecida. Porque solamente se han centrado en el problema. Y el problema en Latinoamérica y en Colombia, tú ya sabes cuál es, yo no tengo que decírtelo. Hablando a nivel gubernamental. Pero nosotros debemos entender que si en esta tierra, donde todos somos malos, porque todos somos malos sin excepción alguna, todos somos pecadores, de una u otra manera a ti te llegó una ayuda, tú tienes que decir gracias. Tal vez en tus pensamientos tú digas lo que siempre decimos, que es la queja, que es por qué, que es tal vez pudo haber sido más, pero lo otro se lo quedaron. Pero tú tienes que aprender a ser agradecido. Ahora, hablando de este mundo. Pero cuando nosotros sabemos que pertenecemos a un reino que es justicia. O sea, en el reino de los cielos, a ti no te van a decir, te voy a dar esto y te van a mandar la mitad. No, el Señor a ti te va a dar la bendición completa. Pero tú tienes que estar a favor del reino. Cuando tú te constituyes solamente en un succionador de bendiciones y solamente quieres la parte que te beneficia, pero la parte que te exige no te gusta, tú no estás a favor del reino. Porque el reino es completo, el reino es complemento, el reino es engranaje perfecto, mandamiento acarrea bendición. Pero solamente nos hemos querido quedar con la bendición. Y yo te digo, si tú quieres accionar el reino a tu favor, tú tienes que estar a favor de ese reino. No solo esperes que te den, tú también aprende a dar. Tú tienes que aprenderle a dar al reino y al Rey de Reyes la honra y la gloria que solamente Él se merece. Pero pastora, yo en cada servicio levanto mis manos y canto y me he aprendido muchas canciones. Qué bueno, te felicito por hacerlo. Pero recuerda que el reino de los cielos no son solo palabras. Son acciones, son poder, son palabras llenas del poder y de la unción del Espíritu Santo. Porque la iglesia de Corinto estaba llena de palabrerías. Y vaya que a veces hasta podemos hablar bonito. Pero nosotros tenemos que aprender a estar a favor del reino al cual pertenecemos. ¿Qué tanto tú has estado a favor del reino al cual perteneces? ¿Qué tanto has estado a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué tanto tú has manifestado ese reino del cual eres embajador por medio de tu manera de ser? En esos días que han pasado de cuarentena, ¿qué tanto tú has hecho por el reino? ¿Qué tanto te has edificado a través del reino? ¿Qué tanto has podido corregir aquellas cosas que tal vez antes por el afán no habías podido corregir? Y lo segundo es que el reino tiene normas, tiene reglas y tiene principios. El reino al que tú y yo pertenecemos, sabiendo que tenemos a un Dios que habita en el orden, obviamente tiene un orden, tiene unos principios, tiene unas reglas, tiene unos protocolos. Bien. Y cuando tú y yo nos aprendemos a mover por medio de las reglas que el reino pone a nuestras vidas, que el reino establece para que siga habiendo orden y para que todo esto no se nos vuelva un despelote total. Puede que en tu vida haya despelote, es en tu vida, no en el reino. Puede que en mi vida haya desorden, es en mi vida, no en el reino. Pero recuerda que tú y yo pertenecemos a ese reino. Pero entonces, si pertenecemos a ese reino, un reino que es maravilloso, aprendamos a movernos a favor de ese reino y aprendamos a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Dice una pregunta bien especial: ¿quién subirá al monte de Jehová? Estamos en días de panes sin levadura. Y cuando tú y yo aprendemos entonces que no todo el mundo puede llegar a la presencia de Dios. No, quiero corregir ese error. No, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos dan aquí en el verso 4 unas características muy importantes. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y el que no ha jurado con engaño. 4 cosas importantes. 4 cosas.
Limpio de manos habla de tus acciones. Limpio de corazón habla de qué? Habla de tus emociones. Habla de cómo está tu corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando tú y yo aprendemos a caminar en santidad y cuando ya tu corazón aprende a vivir, no de manera perfecta, pero sí correcta. Y lo último que nos dice es el que no ha jurado con engaño. ¿Por qué? Porque tus palabras tienen mucho poder. Porque tus palabras tienen autoridad. Sí, pero no palabras vanas. Y no aquellas cosas que se hacen con engaño. Sino cuando tú aprendes a hablar palabras que edifican. Cuando tú entiendes que si vas a abrir tu boquita, ábrela para edificar a otros. Ábrela para botar agua dulce y no agua amarga. Ahora, ¿por qué es necesario quitar la levadura? Necesario, escúchame. No es opcional, es necesario. Yo te estoy hablando del reino de los cielos que está a tu favor, pero te estoy hablando de cosas que son necesarias, no son opcionales. Si tú quieres que el reino de Dios te favorezca, porque claro, en el reino de los cielos no hay crisis. En el reino de los cielos no hay confusión. En el reino de los cielos no se está en quiebra. En el reino de los cielos no hay miedo. Pero si tú quieres que todo eso maravilloso, poderoso, portentoso que hay allá en los cielos se manifieste en tu vida, es necesario que yo haga unos cambios en mi vida. Es necesario que yo lo haga. Para accionar el reino al que pertenezco a mi favor y de otros. Cuando yo aprendo a hacer lo necesario, el reino se va a activar de manera automática para ti. Porque aquí la palabra nos lo está diciendo en el Salmo 24. ¿Quién se presentará? Mira, está hablando de un lugar celestial, de un ámbito celestial. ¿Por qué? Porque Dios habita en ese lugar. Y es allá donde tú y yo siempre queremos ir, pero es allá donde no siempre podemos ir. ¿A causa de qué? Del afán del mundo. A causa de que el corazón muchas veces está cargado de rencor, de resentimiento, de duda, de miedo, de incredulidad. A causa de que tal vez tus palabras han sido palabras tan necias que el Señor ya no te quiere escuchar. Porque ¿para qué escuchar a una persona que sigue hablando lo mismo de lo mismo, que es un error? Entonces, el Señor nos dice en el verso 5, wow, lo bonito y lo excelente que el Señor nos dice en el verso 5 tiene que quedar en nuestro corazón. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quieres que te hagan justicia? Aprende a ser justo con el reino al cual tú perteneces. Dice entonces, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan ¿qué? Tu rostro, no tu mano. ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado buscando la mano y no el rostro? ¿Queremos accionado el reino a nuestro favor? Mi hermano, empecemos a hacer cambios. Reestructúrate, renuévate, reedifícate con material correcto. Deja entonces ese corazón de piedra. Deja entonces esas palabras que no sirven. Deja entonces de estar jurando con engaño. Deja de estar prometiendo y no cumpliendo. Ojo con eso. Es pecado, es injusticia. Obediencia. La obediencia acciona el reino a mi favor. Repite conmigo, la obediencia acciona el reino de Dios a mi favor. La obediencia tiene una connotación tan importante para Dios. Más que sacrificios, el Señor quiere obediencia, le dijo al rey Saúl por medio del profeta Samuel. Obediencia, obediencia. La obediencia habla de algo que sale de tu corazón, de tu corazón. Mateo 3, 15 al 17, vamos rápidamente. Mateo 3, 15 y 17. Ya llego, espérenme un segundito. Dice así, Jesús le respondió,
Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Obediencia. La obediencia abre los cielos. El bautismo es un paso de obediencia, no te salva, entiéndelo, es un paso de obediencia. Es una obra que va ligada ¿a qué? A la salvación que tú ya adquiriste. Tú no puedes, escúchame, tú no puedes pertenecer al reino de Dios y ser una persona desobediente. No puedes, no tiene congruencia, cohesión una cosa con la otra. En el reino de Dios se opera con obediencia. Aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que fueron desobedientes, fueron destronados. Mi hermano, no quiera ser destronado. No quiera ser quitado del lugar y la posición que el Señor a usted le ha dado en el reino al cual usted pertenece. Permanezca en obediencia, permanezca en obediencia, permanezca en obediencia. Ya deja de estarle dando rienda suelta a tu corazón. Ya deja de estarle dando rienda suelta a tus pensamientos, a esas palabras incorrectas. Empieza a accionar el reino de Dios a tu favor. ¿Cuándo qué? Cuando tu corazón cambia. Cuando tú dices: Señor, me dispongo a ser obediente. Me va a costar, pero voy a hacerlo. Porque sé que es la única manera que el reino va a estar a favor mío cada día de mi vida. ¿Tú quieres que tus hijos se te sujeten? Sé obediente tú con Dios. ¿Quieres eso? Sé obediente. Da buen ejemplo. La humildad, la humillación, Lucas 14:11. Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y diríamos: ¿pero qué tiene que ver la humildad con el reino de los cielos? ¿Qué tiene que ver la humildad con lo sobrenatural del reino de Dios? Todo. Jesús se humilló y por eso el Padre lo exaltó a lo sumo. Cada persona que en la palabra se humilló, el Señor lo exaltó. David fue humilde, se humilló en la condición de ¿qué? De ser un pastor de ovejas, olía oveja. El día en que Samuel fue a la casa de su papá, ¿para qué? Para ungir al siguiente rey, un rey que iba a ser conforme al corazón de Dios. Ni siquiera lo mandaron llamar. Y él pudo haber llegado con altivez y arrogancia, pero permaneció humilde. Pudo haber matado al rey Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo. Dijo: no tocaré el manto del ungido. Tú y yo tenemos que aprender a ser personas humildes. Aprende a ser humilde. ¿Qué posición tienes? ¿Tienes doctorados, magíster? ¿Qué tienes? ¿Especializaciones? ¿Eres profesional? ¡Qué bien, te felicito! Eso no te da el derecho a ser orgulloso en el reino de Dios. ¿Eres un excelente pastor? ¿Tienes muchos seguidores? ¿Eres un excelente intercesor? ¿Tienes dones? ¿Eres un excelente ujier? No sé en la posición que estés. Sé humilde. Acciona el reino a tu favor. Los cielos se abren a favor de la gente obediente y humilde. La palabra lo registra. Y definitivamente necesitamos el poder de Dios para ser dignos embajadores de su reino. Porque no son solo palabras, sino el poder de Dios en mí, transformando mi vida y la vida de otros. ¿Cómo los apóstoles transformaban la vida de aquellos que los seguían? Jesús, ¿cómo transformaba la vida de aquellos que los seguían? Por medio del poder de Dios. El poder del reino de Dios se establecía a favor de ellos. ¿Por qué? Por obediencia y por humillación. ¿Cómo fueron la muerte de los apóstoles? Fue terrible. Pero ellos se humillaron y Dios los exaltó. Entonces, quiero contarles sobre la vida de una persona ya para ir en la recta final de esta palabra. Porque tal vez usted dirá: bueno, pero pues es que hay mucha demanda, pero ¿y dónde están las bendiciones? Las bendiciones siempre estarán ahí cuando el Señor a ti te demande algo, siempre. Dios no se queda con nada. Todo lo que el Señor a ti te exija, a ti te demande, va a estar entonces
bien agarradito de una bendición que sobre tu vida se va a soltar. No lo dudes. Jueces 6. Rápidamente vayamos. Jueces capítulo 6. Del verso 13 al verso 16. Dice: Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La vida de Gedeón representa la vida de cada uno de nosotros, con una historia, con un pasado, con aflicciones, con dolores, con circunstancias difíciles que has vivido, unos más que otros, sí, con unos antepasados allá atrás, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que hicieron lo malo. De eso estaba hablándole Gedeón. Le estaba diciendo: Señor, pero es que allá atrás pasaron cosas tan maravillosas, pero ¿dónde está ese poder del cual a mí me hablan mis papás? Y resulta que la respuesta es muy interesante, porque Dios en ese preciso instante le dice a Gedeón: mira, Gedeón, ve con esta tu fuerza y tú vas a librar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba decirle a Gedeón: Gedeón, entiende, yo te vine a visitar porque yo quiero accionar el reino a favor tuyo y de los tuyos. ¿Por qué? Porque el Señor decide escoger al que Él quiere. Y entiende, el Señor te escogió a ti para libertar a tu casa. Tú tienes que tomar esa autoridad que el Señor te ha dado. El reino está puesto a tu favor. Cuando Él le dice: con esta tu fuerza, no era con la fuerza de Gedeón. Gedeón no tenía fuerza. No tenía fuerza de voluntad. Ahora vamos a ver algunas cosas que condicionaban la vida de Gedeón. Pero resulta que el Señor le estaba hablando, era de una fuerza que venía del reino de los cielos. Era una fuerza que no dependía de la humanidad, que no dependía de la razón, que no dependía del intelecto, que no dependía de estrategias humanas, sino del diseño que el Señor ya había establecido para Gedeón. Dios se quiere usar, déjate usar. Deja de estar poniendo excusas y permítele al Señor que te impacte con una palabra como la que impactó la vida de Gedeón. La vida de Gedeón fue impactada con una palabra cuando le dice: ciertamente yo estaré contigo. Cuando el Señor a nosotros nos dice en esta mañana que Él va a estar con nosotros, entonces debemos recordar que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le dice después: y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Toda circunstancia que tú puedas estar viviendo en este momento, yo te digo, el Señor te ha dado la autoridad y el reino de los cielos se establece a tu favor para que tú derribes todo ello como a un solo hombre. Pero es muy difícil, parece un gigante. El Señor hoy te dice: tú lo derribarás como a un solo hombre. ¿Es el temor? ¿Es la duda? Tal vez es un pecado que se ha convertido en ti en un vicio, una manera de vivir que no has podido controlar. Vas a derrotarlos como a un solo hombre, porque el Señor te lo está declarando en esta mañana. Entonces, la vida de Gedeón tiene un antes y tiene un después. Levanta tu mano derecha y declara: mi vida tiene un antes y tiene un después en Cristo Jesús, Señor nuestro, glorificado a la diestra del Padre. Fue el mismo Señor el que visitó a Gedeón. ¿Quién crees que está contigo y que te ha preservado la vida hasta este momento? Ha sido el Señor, ha sido Dios, ha sido el Rey al cual tú le perteneces. ¿Cuál era la realidad de Gedeón? Gedeón iba a ser constituido en un juez, porque el Señor así ya lo había escrito.
Tú eres sobre la tierra una persona en autoridad. Tú eres un ministro porque el Señor así lo estableció. Pero ¿cuál era la realidad y la condición de Gedeón? Había iniquidad en su vida a causa de la idolatría de sus papás. Había pobreza, por doquier que él veía, había pobreza, había escasez. ¿Por qué? Porque el ejército de Madián, porque la tierra de Madián, porque aquellos moradores de Madián, los madianitas, cada vez que la cosecha estaba lista, iban y la robaban completamente. Y ellos vivían siendo esclavos del temor de un pueblo enemigo que los había subyugado. Pero quiero que más adelante entendamos por qué eso sucedió. Tenía una autoestima baja. Tenía duda, tenía incredulidad, tenía miedo y aparte de todo era el menor. O sea, todas las condiciones que tenía Gedeón estaban en contra de él. Pero ¿sabes lo maravilloso del reino al cual tú y yo pertenecemos? Así todo esté siendo desfavorable para ti, el Señor lo va a tomar para hacerte merecedor de su gloria, para hacerte merecedor de que seas un digno embajador de su reino. Porque el Señor no viene con charlatanerías a hablarte a ti. El Señor viene en esta mañana a decirte con toda la contundencia del reino de los cielos, del reino de Dios al cual tú perteneces y al Rey que un día te salvó. Yo te escogí a ti, no para que estés sentado, no para que estés recostado, no para que estés ahí tal vez pensando en qué es lo que voy a hacer y cómo le sirvo a Dios. Es tiempo en que tú entiendas que el Señor se ha establecido a favor tuyo para que tú cumplas un propósito. Gedeón pudo haber dicho: Señor, no cuente conmigo, vaya y escoja a mi hermano mayor, escoja a mi papá, escoja a otra persona. Pero mira, yo te digo, cuando la palabra del Señor llega a tu vida y tú la recibes, porque la circunstancia que estaba viviendo Gedeón y su familia era una circunstancia aterradora. Aterradora. Si ellos seguían así, iban a morir de hambre. Y si ellos hubiesen decidido en sus fuerzas ir a enfrentar a los madianitas, los hubiesen matado. Por eso el Señor, en los momentos de tu vida donde no se puede más, donde no tienes fuerzas, es cuando Él interviene y te dice: es que no eres tú, soy yo. Porque puse a mi hijo por ti y pondré naciones a favor tuyo. Porque al reino al que tú le perteneces no está en crisis. Al reino al cual tú le perteneces no es un reino inconstante. Dios no se levanta hoy diciendo: lo amo, y después no lo amo. El amor que el Señor ha establecido para ti hace que haya entregado a su Hijo Jesucristo para que tú y nadie más que tú cumplas un propósito. Gedeón debía cumplir un propósito. Y yo te digo hoy, con toda autoridad, tú tienes un propósito en esta tierra. Al reino al cual tú le perteneces está demandando de ti algo. Porque si tú demandas del reino algo, el reino te demanda a ti también. Eso es recíproco. La salvación se estableció sin que lo mereciéramos. Pero entiende que si tú quieres ir más allá y no solamente ser salvo, sino en esta tierra cumplir el propósito, ser bendecido, ser próspero, ser echado para adelante, impactar tus generaciones, tú tendrás que hacer algo por el reino de Dios. Así que si tú pensabas que te ibas a sentar en los laureles a esperar que te lloviera, déjame decirte que no es así. Yo te ubico. ¿Por qué? Porque Gedeón tuvo que enfrentarse, ¿sabes a qué? Al miedo. Gedeón tuvo que enfrentarse a través de la palabra que el Señor le dio, una palabra contundente, una palabra que empezó a rondar su cabeza y empezó a decir: no, yo no puedo seguir siendo el mismo, yo tengo que hacer algo. Mira, este es el momento de tu vida donde tú tienes que levantarte, donde tú tienes que despelucarte, donde tú tienes que ser removido de la quietud donde estabas, donde tienes que salir de todo estancamiento, de miedo, de quietud, de pereza, de vicio, de malos hábitos que a ti te enseñó tu parentela, tal vez la tradición, tal vez la cultura de tu tierra, y decir: no más, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo seguir siendo preso de este sistema mundo que lo único que quiere es matarme. Porque claro que tenemos una salvación asegurada, pero entiende una cosa: si tú no tomas hoy una decisión seria en Dios, tus próximas generaciones van a sufrir las consecuencias de lo que hoy tú no haces, o de lo que haces de más que Dios no te mandó a hacer. Esa es una verdad
Y yo no puedo venirte a hablar con mentiras. Yo no quiero hablar solamente de aquí, sí, tú vas a ser bendecido, hagas lo que hagas, tú vas a ser bendecido. Mentira, así no es. El reino de Dios no funciona de esa manera. Tú puedes vivir solamente de la mera misericordia de Dios. Claro que sí. Pero yo te digo, el Señor te está diciendo, yo quiero accionar el reino a tu favor. El reino a tu favor. La misericordia es algo que tú no te mereces, pero cuando tú obras en justicia de acuerdo a la palabra, a los principios, a las verdades, a los códigos del reino que el Señor declara en su palabra, tú vivirás de la justicia que has practicado. Y el reino se va a establecer a tu favor. Y el reino va a hacer que pasen cosas extraordinarias en tu carácter, en tu temperamento, en tu manera de hablar. La gente ya no te va a conocer. Yo pienso que al otro día, y la historia de Gedeón es tan magnífica, es tan maravillosa, porque nos enseña una profundidad tremenda de lo que es el cambio del ser humano cuando es realmente direccionado por Dios y por sus palabras y sus promesas. Pero Dios tenía un plan. El rey y su reino tenían un plan para Gedeón. El reino y el rey tienen un plan para ti. Ya está escrito. Estoy segura de ello. Ya está escrito para ti. Ya está escrito para mí. Ya está escrito para tus generaciones. Pero sabes, que no se te olvide que hay también un Satanás que ha escrito cosas de ti, totalmente contrarias al plan maravilloso que Dios tiene para tu vida y su reino. Cuídate. Cuando la palabra a nosotros nos dice que debemos ser obedientes, que debemos ser disciplinados, que debemos ser humildes, es porque Él no quiere que tú caigas en el sistema mundo, porque el sistema mundo te roba, el sistema mundo te distrae, el sistema mundo hace que tú pierdas tu vida y que el día que tal vez Pepito Pérez, que conoció del Señor y no quiso hacer su voluntad, muera, ves, Pepito Pérez murió arrancado, arruinado, su familia totalmente destruida en los vicios. ¿Quieres eso para tu familia? Es tiempo de ser diferente. Es tiempo de cambiar la historia con contundencia, con el reino activado a nuestro favor. Declare, el rey y su reino tienen un plan para mí. El rey y su reino tienen un plan para mí. Dice entonces el verso 13. Cuando el verso 13 habla de Gedeón y lo que Gedeón responde, le dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabes de qué habla esto? De cielos de bronce, cielos cerrados. ¿Sabes cuándo se cierran los cielos para ti y para mí? Cuando nosotros, conociendo la verdad, preferimos irnos tras las mentiras de este mundo, tras las mentiras de tu alma, tras las mentiras de Satanás y sus secuaces. Ellos estaban viviendo el resultado de haberse apartado del Señor. ¿Pero por qué, pastora? Quiero contarte por qué. Porque no sé, yo muchas veces me cuestiono de por qué el Señor me lleva siempre a dar palabras que son duras, pero yo no puedo hablar de otra manera. Ahora, no es porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y yo anhelo que tú vivas de la justicia de Dios. Es mi anhelo total, que vivamos de la justicia de Dios. Por lo tanto, tengo que hablarte de esta manera. Yo no puedo hablarte a ti con pañitos de agua tibia para que después un día me presente delante del rey al cual yo sirvo y me diga: pero es que tú no dijiste lo que yo te mandé decir. Prefiero decirte lo que el Señor te mandó a decir. Ya tú tomas la decisión si después te vuelves a unir a estas transmisiones o no. Pero yo te digo, quiero hablarte con franqueza de lo que el Señor ha establecido para nosotros. Verso 17 al verso 26. Son varios versos, pero considero que ya el tiempo se detuvo, ya no tienes que apresurarte, ya estás en tu casa. Dice entonces: él respondió: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti.
Jehová le contestó: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura. Escucha, panes sin levadura. De un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en otra olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Ese altar permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que en esa misma noche le dijo Jehová. Esa misma noche pasaron muchas cosas. En una noche, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede transformar toda tu vida. Dice: toma un toro, escúcheme iglesia bien. Verso 25. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. En esa noche pasaron muchas cosas. Eso me recuerda la historia de Israel. En una noche pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no necesita demasiado tiempo en tu vida. ¿Sabes qué necesita el Señor? Un corazón obediente. Necesita una vida que se salga del sistema y que diga: Señor, cueste lo que me cueste, te voy a obedecer. No tengo otra salida. Gedeón entendió que él no tenía otra salida. Tú tienes que entender, yo tengo que entender que la iglesia no tiene otra salida más sino aprender a confiar en los diseños que Dios establece para nosotros. El reino se puso a favor de Gedeón. Jehová le habló, el ángel de Jehová vino, quemó la ofrenda, los panes sin levadura. Y en ese momento exacto, empezaron a suceder cosas a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque tú no puedes levantarle al Señor un altar para alabarlo cuando tú con tu otra mano tienes todavía imágenes de acera y baales a los cuales adoras. Hace un rato, mientras intercedía, el Señor me decía, a veces, bueno, ni lo puedo quitar de aquí que está como amarradito. Présteme un celular, por favor. Esto se ha convertido en un Baal. Esto se ha convertido en una acera. Se ha convertido en una herramienta tecnológica que podemos tomar a favor del extendimiento del reino. Se ha convertido en acera y Baal. Ten cuidado, ten cuidado. Este aparato ha destruido hogares. Este aparato ha puesto discordia en las parejas. Este aparato ha hecho caer a tus hijos en pornografía. Este aparato ha hecho que gente sea asesinada. Cuando yo le doy mal uso a las cosas, se convierten en baales y en aceras. Dale un buen uso a este aparato. Tengo detrás mi otro. Este aparato.
Yo fui presa de este aparato durante mucho tiempo. Y tú puedes decir, pastora, es ridículo lo que me está diciendo. Te lo estoy diciendo con autoridad. Yo no te vengo a hablar aquí cosas que no conozco. En estos tantos años de caminar con el Señor, me he dado cuenta de que el enemigo es tan sutil, supremamente sutil. A veces sentarnos con nuestra pareja a tener una charla es imposible, porque cada uno está con su aparato. No hay tiempo de hablar. No hay de qué hablar. ¿Por qué no hay de qué hablar, parejas? Mire, es tiempo de reaccionar. Se puede decir, Señor, ¿qué es? ¿Cuál es el Baal? ¿Cuál es el Baal de mi vida? ¿Cuál es la imagen de acera de mi vida? Si hablamos de la tradición, bueno, antes habían ofrendas a dioses de yeso, de palo, honras por Dios. Hoy en día que conocemos la verdad, nos dice absurdo. ¿Cómo van y besan a una imagen de yeso, de acera? Por favor. Mira, el pueblo de Israel estaba sumergido en la pobreza, en la miseria. Eran esclavos. Se tenían que esconder en cuevas, en cavernas, porque los madianitas los tenían totalmente aterrorizados. Pero todo eso tiene una razón de ser. Declara, la maldición no viene sin causa. Ellos estaban viviendo las consecuencias de la idolatría, las consecuencias de apartarse de Dios, las consecuencias de hacer lo que se les venía en gana. Y entonces Gedeón entiende en aquel día, Dios se le revela y le dice, eso es malo. Y él pudo haberle dicho, pero Señor, ¿cómo que es malo? Pero si mis papás lo hacen. Ellos fueron los que pusieron esa imagen de Baal, de acera. Pero la revelación del Señor vino ese día sobre Gedeón. Y tú y yo tenemos que aprender a ser lo suficientemente entendidos. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable y obedezcamos. ¿Tú crees que el Señor no te ha hablado a ti de cuáles son tus baales y tus aceras? Él te lo ha dicho. Lo que pasa es que tú no le has hecho caso. Y has querido seguir viviendo como te parece mejor. Es súper importante todas las cosas que aquí suceden. Del verso 14, el verso 14 y el verso 16 dicen algo muy interesante aquí en la vida de Gedeón. Dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el verso 17 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le da la palabra y Gedeón va y obedece lo que tiene que obedecer. En una noche sucede. Claro, el otro día cuando se levanta su familia, pegan el grito en el cielo, pero a la larga se dieron cuenta de que esa decisión debía ser tomada. ¿Por qué? Porque ellos pudieron derrotar a los madianitas como un solo hombre. ¿Y sabes de qué me habla esto? De una siguiente oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel. Dios le dice, voy a volver a abrir los cielos. A causa de lo que un hombre hizo. Tal vez el que menos aplicaba. Tal vez tú digas hoy, pero yo cómo me levanto si es que mi historia de vida es terrible. ¿Quién me va a creer? No se van a burlar de mí. No digas eso. Cree hoy. Cree que el Señor a ti te está levantando para ser ejemplo. Cree que el Señor, bajo las decisiones que tú tomes, así mismo va a vivir tu casa. Tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones. Debo entonces apresurarme en este tiempo para ser diligente en hacer como conviene, para que el poder y recursos ilimitados del reino de Dios estén a mi favor. El reino de Dios es su mismo poder. ¿Qué es el reino de Dios? Es su mismo poder obrando en ti. ¿Qué llevó a Gedeón a tener el vigor y la valentía de enfrentarse a aquellos que durante tantos años le tuvo miedo? Fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Entonces, ya no vivimos bajo cielos de bronce.
Gedeón fue diligente en ordenar, obedecer y creer. Vuelvo y te pregunto, ¿qué es lo que tú debes hacer? El Señor te está prometiendo, los vas a derrotar como a un solo hombre. Pero entiende que esa noche Gedeón hizo lo que debía hacer. Tú puedes leer allá en tu casa todo el capítulo, lee toda la vida de Gedeón, todas las cosas tan tremendas que Dios hace por medio de Gedeón, porque Gedeón fue un embajador del reino. ¿En un momento con miedo? Claro que sí, pero Dios le dio la capacidad de vencer el miedo. Tal vez en un momento determinado todo quiso venírsele encima a Gedeón, cuando al otro día se dan cuenta de que había derribado la imagen de Acera y el Baal. Pero mira, Dios te va a respaldar. Haz lo que tengas que hacer en tu casa, haz lo que tengas que hacer en tu vida, porque yo te aseguro que Dios a ti te va a respaldar. Dios a ti no te va a dejar quedar en vergüenza. No sigas viviendo de acuerdo al sistema mundo. Vive de acuerdo al reino, porque el reino está a tu favor. Estoy totalmente convencida de ello.